Muy buenas noches y a contracorriente del virus, deseamos que sea esta noche muy buena para ustedes, para nosotros, y vamos a empezar este programa. Tenemos como tema inicial algo que es casi natural. El general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa en el gobierno de Peña Nieto, que fue aprehendido por las autoridades norteamericanas en Los Ángeles y casi un mes después regresa a México. Tenemos aquí un partido, llamémosle así, entre México y Estados Unidos. En este tema, el general ha sido acusado allá de complicidad con el narcotráfico, con un cartel dirigido por el H2, pero en algo insólito, no tiene precedentes en el caso mexicano. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador reclamó y las autoridades norteamericanas lo regresaron. Como digo, esta es una partida, un juego a dos tiempos. En el primer tiempo ha ganado el gobierno mexicano, 1-0. Pero vamos a ver qué significa esto, qué es el significado profundo de que un ex miembro del gabinete haya sido arrestado, acusado y luego se hayan retirado los cargos. Es lo que propongo a mis compañeros y está el tema sobre la mesa. Creo que la explicación, Lorenzo, estaría en una frase del comunicado conjunto de los gobiernos de Estados Unidos y México. Estados Unidos libera al general por otro tipo de consideraciones sensibles, dicen, que forman parte de la relación. Y en ese sentido recuerdo que desde 1927 hay un entendimiento informal entre los gobiernos de los dos países para apoyarse en temas de seguridad. Ese sería un factor. El segundo, que para la gran estrategia de Estados Unidos resulta fundamental, indispensable, un México tranquilo, una frontera sur segura y un gobierno que pueda cooperar o que esté dispuesto a colaborar con el de Estados Unidos por razones de pragmatismo extremo. Se supone que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue muy enérgico, muy claro en sus planteamientos y que eso hizo tambalear la determinación de Washington, que optaron por hacer a un lado la investigación de la DEA y liberarlo, no sin decir que no era culpable, y esto es fundamental, sino simplemente diciendo que había otras consideraciones, porque nos regresan a alguien sin acusación, pero con la sombra de la sospecha bajo el brazo. Un tema que abona a un escepticismo que comentaremos en el próximo bloque. Yo quisiera decir que creo que se corrigió uno de los que se perfilaba como ser uno de los grandes errores cometidos en esta administración y se resolvió bien. Y digo uno de los grandes errores porque si bien no fue causado desde luego por el presidente López Obrador, pues no sabremos si realmente la embajadora en México fue un comentario al pasar de que estaban investigando al general Cienfuegos o no, pero sí tenemos la declaración del presidente López Obrador a la mañana siguiente que nos enteramos, o ese mismo día, en el sentido de que sería juzgado y que caerían todos los colaboradores, un poco equiparándolo con García Luna. Eso rápidamente lo corrigió López Obrador para aquellos que muchas veces dicen o decimos que a López Obrador le cuesta mucho trabajo corregir. Aquí creo que corrigió y corrigió para el bien de la relación México-Estados Unidos y para el bien de México también. Estamos todavía en el terreno de las especulaciones. Hay quienes dicen que Estados Unidos, a pesar de que bien menciona Sergio, que hay que ver bien el comunicado,
cuando dicen que es por razones diplomáticas y de cooperación internacional, pero hay quienes dicen que se cometió un error en confiar en la justicia mexicana, y otros que adelantan, no sin razón, que la investigación de los Estados Unidos estaba tan endeble que es previsible que no se le vaya a perseguir en México al general Cienfuegos. Estaba basada en una serie de testigos protegidos y con una serie, hasta donde sabemos, pues de pruebas muy endebles, en el sentido que es muy difícil pensar que el general Cienfuegos, a quien denominan el padrino, pudiera estarse ahí comunicando vía WhatsApp con un, como dicen, con un cártel de tercera o de cuarta, ¿no? En fin, creo que no se pueden adelantar vísperas, pero este tema creo que dejará todavía dejará mucho de qué hablar y no habrá salida fácil. Pienso que el ejército mexicano sí quedó lastimado por este asunto y que muy probablemente haya ahorita una cierta ebullición a su interior, no solamente entre la élite castrense, sino también entre la tropa. Bueno, yo creo que efectivamente es un caso insólito el que estamos comentando, porque nunca se había detenido, no digamos a un secretario de Estado, sino a un secretario de la Defensa, que además tenía vínculos muy intensos con las diversas agencias de los Estados Unidos, con la Armada, el Ejército, la CIA, el FBI, etcétera, y que lo hacía sentir seguro para ir con toda tranquilidad, acompañado de su familia, y al aterrizar en Los Ángeles, primero le dan un trato que parece de VIP, de Very Important People, y lo llevan a él con la familia a un salón. Después a él lo trasladan a otro salón y de ahí ya no regresa, porque se reporta tanto a la familia como a la prensa que el general ha sido detenido, que se le ha incoado un juicio y que va a ser juzgado. Ya está fijado incluso el tribunal en el que sería juzgado, que es el de Brooklyn, y empiezan a avanzar los días después de esto y pasan 33 sin que sepamos exactamente qué va a pasar, cuándo se inicia el proceso, cuando tenemos la noticia también insospechada de que el general Cienfuegos va a ser devuelto a México, porque se han retirado los cargos, como ustedes ya habían dicho. Una cuestión que decía María Amparo, creo que vale la pena puntualizarla. Lo que yo he escuchado y leí, para decirlo claramente, en un reportaje muy interesante que hay en El Proceso, que está circulando esta semana, en donde se entrevista a 3 personajes que no dan su nombre, pero que son asesores o colaboradores directos del presidente de la República, así se hace saber, o no se sabe si puede ser también de Marcelo Ebrard, del canciller. Estos señores lo que dicen es que no había pruebas que les hubieran enviado, no solo suficientes, no había prácticamente ningunas pruebas. Había declaraciones de que habían captado conversaciones, como tú ya decías, María Amparo, pero no enviaron las grabaciones de esas. Entonces, lo endeble a lo que te referías se refiere a que es un acuerdo virtual, probablemente, el no entregar pruebas para que aquí no se le tenga que procesar. Esa es una hipótesis. Estoy hablando como abogado. No se puede procesar a nadie al que no se tengan muy sólidos indicios de que ha cometido delitos y desde luego pruebas. Cuando esto se tiene, el Ministerio Público tiene que intervenir. A los 8 días de haberse detenido al general, se abrió una averiguación previa en la Fiscalía General de la República en México, lo cual es un poco, ya habían empezado las negociaciones. Es decir, bueno, nosotros no lo juzgamos, pero ustedes comprométanse a vencer. Bueno, nos vamos a comprometer y ahí viene, es un indicio que yo asumo, estoy
teniendo, de que entonces se abrió en la Fiscalía General de la República una investigación sobre el caso. Y después de esto siguen las negociaciones y se avisa a los Estados Unidos que México va a ser reacio a seguir colaborando en muy diversos ámbitos en los que colaboraba, sobre todo en materia de seguridad. Y esto es lo que se supone que fundamenta el cambio de juego y el descargo de los delitos que se le habían imputado y su devolución a México. Todo esto pues hace que las cosas sean, como tú decías, María Amparo, muy en el ámbito de la lucubración, de la especulación, y todavía estamos en gran medida en esa. Yo hasta ahí lo dejaría. Bien, hay una explicación formal de parte de México de que no se le advirtió desde el inicio y que en esta red de relaciones y de acuerdos que tienen, sobre todo desde la iniciativa Mérida firmada por Calderón y Bush, en donde Estados Unidos recibió las posibilidades de meterse hasta la cocina en todas las dependencias mexicanas, no solamente en las de seguridad, sino en el sistema judicial también, y que puso ya oficinas para no sé cuántas, 10 o 12 agencias de investigación aquí en México. Había un acuerdo de que se tendría información desde el principio en que se iniciara una investigación sobre personajes tan altos. Tengo la impresión de que Estados Unidos no confía en que las noticias, las informaciones que dé, no se filtren. En parte por eso pudo no haber dicho nada. El procurador Barr vino varias veces a México cuando esto ya estaba a punto de terminarse. Lleva 10 años la investigación y no dijo esta boca es mía. Entonces, desde la óptica mexicana hay una violación a un acuerdo. Y en esta relación tan asimétrica, México tiene que ser particularmente cuidadoso con las formas. Es lo único en lo que nos podemos defender. Pero el dejarnos ahora al general Cienfuegos con la idea que Ebrard manifestó que si no se hace en México una investigación a fondo sería suicida. Yo creo que no es suicida, pero sí sería un problemón. México se compromete a eso, a hacer la investigación. O sea, un problema que se genera en Estados Unidos nos lo pasan a nosotros. Por eso a esta sección le puse eso de la granada ya sin espoleta, nada más la tiene detenida el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero si la manipula mal, va a explotar. Es ahora cuando el 100% del problema está en manos mexicanas. Todavía no nos explican cómo lo van a hacer, pero se supone que lo van a hacer, que van a abrir la investigación. Y si el ejército estaba enojado antes, tendría que estar enojado con Estados Unidos, pero ahora el problema va a ser que se puede enojar con Andrés Manuel López Obrador y que Andrés Manuel López Obrador necesita mucho al ejército. Vamos a ver cómo sale de esta. Sí. ¿Quieres, María Amparo? Sí, me parece, abordando sobre esto, que es la disputa intergubernamental o la disputa interburocrática que hay en Estados Unidos entre las diferentes agencias, fue la causa, digamos, por esa disputa y por una falta de profesionalismo, ¿sí? De parte sobre todo de Estados Unidos e inicialmente de parte de México. Ambos países han metido al México, aquí, que es lo que me importa, en un lío que no tiene buen término, porque si no se le procesa y se le encuentra culpable, se va a empezar a gritar impunidad, impunidad. Y si se mete... Creo que tenemos que cortar, María Amparo, lo siento mucho. Va a haber una bronca al interior de la relación México. Tenemos que cortar, lo siento mucho, regresamos. Bien,
el general Cienfuegos regresa con una nube de sospecha que se confirma con una encuesta de opinión telefónica difundida el viernes pasado por el periódico Reforma, según el cual el 77% de esa muestra consideran culpable al general, solo el 21% lo consideran inocente y el 73% piensa que no va a ser investigado adecuadamente. En esta ocasión yo pienso diferente por 3 razones. Primero, que al ejército mismo, tan empoderado en estos momentos, le conviene que se haga una investigación impecable, rigurosa, seria, que convenza a propios extraños aquí en Estados Unidos y en el mundo. Segundo, que al gobierno de la Cuarta Transformación también le conviene que sea una investigación impecable por una razón muy elemental. Es un año electoral y la lucha contra la corrupción es una de las banderas de este gobierno y se la va a jugar en la renovación de la Cámara de Diputados. Y tercero, que Estados Unidos también tiene un interés en redefinir la relación con México por 3 motivos. Uno, seguridad, por supuesto. Siguen preocupados por lo que pasa aquí, por el auge de los carteles, pero también por el medio ambiente y por los derechos laborales. En consecuencia, a las partes involucradas directamente les conviene, igual que a la sociedad misma, que esta sea una investigación profunda, rigurosa, impecable, y yo quiero suponer por ahora que al menos hasta que no haya prueba en contrario, que sí vamos a tener una investigación sólida. Yo redondeo No, María Amparo, las damas, desde luego. redondeo la investigación que me comió, el comentario que me comió al final del último bloque, que decía que metían al país en un lío porque unos van a gritar impunidad, y creo, como Sergio, que hay que dar el beneficio de la duda, aunque en el caso del ejército me parece muy complicado para el gobierno mexicano. Y la segunda es que desgraciadamente tiene el efecto de haber enfrentado, no sabemos, no conocemos las negociaciones ni las pláticas que puede haber habido entre Andrés Manuel López Obrador, ahí sí directamente, y alguien de su gabinete, con parte del ejército. Pero en ese gobierno ya se habían venido dando algunas manifestaciones de algunos militares en retiro sobre problemas, más esto que hemos comentado en el programa antes, la cantidad de nuevas funciones en la práctica, aparte de seguridad pública, que se le ha dado al ejército. Entonces, creo que sí nos están metiendo un ruido muy serio para la estabilidad del sistema político mexicano, en una pieza que teníamos muy bien acomodada desde los años 50. Ya me corregirá Lorenzo, pero más o menos desde los años 50. Y finalmente, la complicación para la relación México-Estados Unidos ahora que cambia su presidente. Eso era redondear el comentario. Gracias, Lorenzo. Yo creo que la parte más complicada no es la relación con Estados Unidos, es la relación con una institución que es central no ahora nada más Andrés Manuel y la Cuarta Transformación, lo ha sido siempre. Cada vez que el sistema priista entraba en problemas, pensemos la relación que lleva a Enríquez Guzmán a proponerse como candidato de oposición, la violencia, y Enríquez Guzmán, tenía apoyo en el ejército, pero el ejército permaneció fiel. Luego el 68, el ejército apoya sin duda al régimen. Luego la guerra sucia de los años 70, el ejército apoya. El ejército ha sido fundamental. Estaba antes que el partido, antes que el PNR, PRM, PRI, y va a seguir siendo fundamental. Ahora, hay una especie de acuerdo
histórico, en donde tiene una autonomía y los civiles no se meten mucho adentro. Ya López Obrador hizo una cosa rara, a mí me parece muy buena, que no aceptó que fuera secretario de Defensa alguien que le proponía la plana mayor saliente, sino que le eligió de otros. En eso rompió una regla. Le pide muchas responsabilidades, se asumen las responsabilidades en el ejército. Que se pueden sentir ofendidos, como han señalado varios, con el arresto, ni duda, pero en parte es la forma tan especial que el ejército mantuvo de relacionarse con el poder político y esa autonomía relativa que ahorita se ve comprometida. Pero decíamos en la primera parte del programa que sí es una oportunidad también para el ejército. Si tiene audacia, que se supone que los militares la tienen, entonces entrar de lleno en el tema y salir de él lo mejor librado que se pueda, y sí se puede, porque, y con esto termino, las encuestas nos dicen que son dos instituciones en las que los mexicanos tienen cierta fe y apoyan y confianza: el ejército y la iglesia, o sea, las dos instituciones coloniales. Entonces tiene esa ventaja de que sí tiene apoyo. Si en esto logra salir bien, quién sabe cómo salga el general Cienfuegos, pero el ejército puede salir bien si es audaz y acepta que los tiempos han cambiado. Bueno, como este bloque está dedicándose a la repercusión que esto ha tenido en México, la primera, la más fuerte de las repercusiones que yo veo es esta rebelión, disgusto intenso que se produjo en diversos oficiales del ejército. ¿Por qué se produjo esto? Y aquí, un poco especulando, es, bueno, porque el Tribunal de los Estados Unidos radicó el juicio porque consideró que había pruebas suficientes para hacerlo. Yo creo que el sistema jurisdiccional norteamericano es bastante puntual y cumplidor de sus fórmulas. ¿Por qué no entregan pruebas cuando devuelven al general? Porque entre estas pruebas podían venir personal del ejército de alto nivel inodado junto con el general, y no solo el general. Y esto no solo produce disgusto, produce temor de ser juzgado, de ser que se le haga un juicio en Estados Unidos. En México tienen muchas posibilidades de defenderse en el caso de que esto se hiciera, de que esa audacia a la que se refiere Lorenzo se produjera y se entrara a fondo en una investigación en donde todos los inodados en ese delito o en esos delitos que se atribuyeron originalmente al general Cienfuegos, pues quedaran también sometidos a juicio. Y este es un juicio que no solo se da al ejército mismo por su cabeza durante todo el sexenio pasado, sino a todos los colaboradores que con el general estuvieron inodados. Sigo con la especulación. Por eso es que no se entregaron, a mi juicio, las pruebas, porque hay un acuerdo político de decir, no me vayas a mandar pruebas que me hagan todavía más fuerte y que ya vengan con la granada sin espoleta y que necesariamente me va a estallar aquí. Mejor no me mandes las pruebas, a ver cómo nosotros explicamos esto. Porque Pues, había habido un compromiso aparente de que se entregarían las pruebas. Bueno, esto es lo que yo quería decir. bueno, lanzas una granada ahora tú, Paoli Bolio. No sé hasta qué punto pueda ser cierto, pero lo indudable es que la detención y el regreso, sin declararlo inocente, porque no, lo insisto, lo subrayo, no lo declaran inocente Estados Unidos. Pero lo descargan. Nos lo mandan y eso llega como un misil en un momento en el cual las Fuerzas Armadas saboreaban un empoderamiento que recuerda
a la etapa previa a 1946, cuando al quedarse el PRI lo sacan como un sector del partido en el poder. Salen, sé que es un paralelismo muy difícil de hacer porque son dos momentos muy diferentes, pero en un México democrático regresa el ejército legitimado, totalmente legitimado, a ocupar unas parcelas de poder que hacía décadas no se le veían, y en ese momento llega ese golpe brutal. Tiene sentido, por tanto, que empecemos a ver, o esa es la hipótesis que lanzo hacia futuro, que va a haber un esfuerzo gradual y sutil de disociación de un general frente a la institución. ¿Cómo? No sé si lo vayan a lograr, pero al menos sí creo que lo van a intentar. Pues, a ver, Bordán, sobre esto, y también entiendo lo que dices, Sergio, que no se puede hacer un paralelismo con el retiro, pero vaya, la estrategia en el momento post-revolucionario fue en efecto, digamos, sacar entre comillas, nunca estuvo fuera de la política al ejército. Pero ya he escuchado en programa anterior, Lorenzo, diciendo, incluso dime si te leí mal o te escuché mal o te estoy glosando mal, que decías que, bueno, pues es que hay tanta falta de competencia en otros lados que hay que recurrir al ejército. Dijiste en algún programa anterior y que ellos lo sabían hacer bien, ¿sí? Yo difiero de ti, ojalá y no haya esa audacia, porque ya estaba el ejército, eso tampoco es nuevo de López Obrador, ya estaba el ejército en la lucha contra el crimen organizado, ya estaba el ejército en la seguridad pública. Es cierto, López Obrador le dio un empujón todavía mayor, pero meterlos de constructores de aeropuertos, incluso de centros de vivienda, meterlos en programas sociales, meterlos en salud, meterlos en todas estas partes. Tú sabes cuándo entra, pero ya no cuándo sale. Y creo que sí hay que aprender del pasado y mantener donde debe de estar el ejército, y que sigamos pensando toda la población que es una institución confiable. Bueno, 10 como ya segundos, nos Lorenzo. advirtieron que tenemos unos cuantos segundos, ya no respondo porque tendría yo que ahondar en esto. Mejor lo dejamos así, en el aire, María Amparo. Okay. El asunto. El enigma del ejército, el laberinto en el que el general metió al ejército. Nos tenemos que ir, regresamos. Pues bien, en ese tema cambiamos y vamos a las elecciones de 21, que ya están de verdad a la vuelta de la esquina. Y pienso, no sé qué piensen mis compañeros, yo pienso que no se van a dar en las mejores condiciones posibles, pues porque la gran mayoría de los actores políticos se han empeñado en crear, ya sea por comisión o por omisión, un contexto de gran conflictividad, ¿sí? Conflictividad que se pudo haber evitado si tuviéramos actores pues menos polarizados, más democráticos y menos omisos en sus tareas. Ya se ha dicho muchas veces que va a ser la más grande de la historia, que siendo intermedias pues se juega el refrendo del partido mayoritario en la Cámara de Diputados, la redistribución del poder político local, en el que Morena tiene una ventaja en los congresos estatales, pero una gran desventaja en términos del número de gobernadores que tiene, ¿no? Pero, y además, bueno, llegamos en un contexto de gran fragmentación y debilidad de la oposición y de gran polarización en el país. Ese es el contexto general. Hay otro que yo quisiera mencionar, que es las omisiones de nuestro poder legislativo. En particular, tuvieron desde el 2014, en donde, pues, por ejemplo, se pasó la paridad de género para las candidaturas, tuvimos también la reelección, y llevan 6 años inexplicablemente, les digo honestamente, inexplicablemente sin hacer la legislación secundaria, y pues ahora va a tener que entrar el INE a hacer los lineamientos. Ya vimos los de género, que ya causaron, bueno, tal conflicto que Ricardo Monreal dice que va a interponer una controversia constitucional.
Creo que la otra parte va a ser todavía peor, lo de la reelección, porque se está planteando, mi opinión es que no debe de ser así, que tengan que dejar su cargo para correr por la reelección. Yo no lo he visto eso en otros países, la verdad. Pues, si te vas a reelegir, ¿por qué vas a dejar tu cargo? Hay que cuidar los recursos públicos. Pero, en fin, todas estas cosas que les digo, creo que van a poner bueno, que ya están poniéndonos en un contexto complicado para el 21. Yo creo que en efecto, María Amparo, esto que dices de que no se van a realizar aparentemente las próximas elecciones del año 21 en las mejores condiciones, creo que están muy bien los apuntamientos que hacías de por qué no, pero yo creo que valdría la pena profundizar un poco en otros condicionamientos. La situación de los partidos, empezando por el partido más grande del país, que es Morena, traen un conflicto pavoroso, todos los partidos, pero particularmente los dos más importantes. El más importante de calle, pues es Morena. Pero Morena está en una situación de desorganización tan fuerte que en 15 estados no tiene dirigente estatal, dirigente local, que no hay en 17 estados congreso político que pueda dirimir conflictos, procesar una estrategia. Los partidos están profundamente tocados. En el PAN, para no tocar solamente el PRD, digo el Morena, hay los otros están bastante destruidos, también el PAN, pero el PAN es el segundo partido que queda muy lejos de Morena y está teniendo unos conflictos como el que acabamos de ver en el relajo que se armó en Nuevo León, donde la candidatura de la alcaldesa Flores está provocando una división severa y fueron a tomar las instalaciones de un hotel en Monterrey. La conflictiva que está habiendo en Chihuahua con el gobernador Corral, que se ha lanzado en una pelea brutal contra la alcaldesa de la ciudad de Chihuahua. La está imputando, está ya sugiriendo que estaba en la nómina de César, el gobernador anterior, que ahora está totalmente juzgado. Bueno, en principio le han puesto un juicio, pero están a punto de traerlo a México, espero que pronto. Pero bueno, lo que yo quiero decir es que la situación de los partidos no permite prever un comportamiento institucional razonable y serio de este conjunto de partidos, que son los mismos que jugaron en la elección pasada. Son 9 partidos, pero ya no entraría en más. Bueno, dice María Amparo, no, esta no es la mejor situación. Es que no hay dime cuál es la mejor situación. ¿Te acuerdas, María Amparo, cuando todo era predecible? Cuando las elecciones no tenían ningún sentido, ningún contenido. Mira, entre estas dos, entre este desastre, para llamarlo de una manera que se acepte en televisión, y el otro, cuando parecía que todos habían pasado por la tumba de Tutankamón y que todos eran momias y que nadie se movía, yo prefiero este desastre porque aflora la naturaleza tan complicada de nuestra política y la naturaleza real de esto. Sí, Morena todavía no es un partido, no lo es, tiene el poder, pero no lo es. Tiene el poder por una figura carismática y que se lanzó por tantos años hasta que logró llegar a la presidencia, pero tiene que construirse el partido. El PAN era un partido y ahora, desde que probó las mieles del poder o el veneno del poder, pues ya se convirtió en otra cosa. Pero es un paso tan importante el de México del autoritarismo anterior a un intento de pluralismo democrático, que este intermedio en donde todo parece un desastre es mejor que el silencio de los muertos de hace tiempo, cuando estaba en su apogeo el autoritarismo. ¿Qué tesis tan
interesante planteas, Lorenzo, porque es una forma de ver. La otra, si pensaba mientras hablabas en los dos bloques previos sobre el empoderamiento del ejército y recordaba aquellas discusiones sobre el militarismo sudamericano en los años 70. Y cuando uno lo estudiaba de manera comparada, siempre aparecía que los militares incrementaban su poder y tomaban a veces la rienda del gobierno con golpes de Estado por la inoperancia, la incapacidad, la mezquindad, la corrupción, la ineficiencia de los partidos políticos. Es decir, en Venezuela, por ejemplo, COPEI y Alianza Democrática, pues colaboraron de manera muy activa para la llegada para el golpe de Estado que vino después. No estoy diciendo que vaya a haber un golpe de Estado en México, simplemente que resulta inconcebible que partidos políticos con dirigentes que tienen tanta claridad sobre los costos de la ineficiencia y de la mezquindad, porque esos serían los dos atributos que distinguen a los partidos. No legislar para no atarse las manos, porque lo que les interesa es el presupuesto, que se mantiene altísimo. Y en ese sentido, pues tenemos tal vez un presidente muy popular, un Estado muy débil, una milicia muy poderosa y unos partidos lamentables que se refleja en congresos también lamentables. Oye, Lorenzo, eres malísimo conmigo. O De sea, Malolandia. de Malolandia. Me pones los dos. Es un mal hombre, es un mal hombre. El mal hombre, sí. Bad hombre. Me pones entre todo previsible contra lo que todos los que estamos en este programa luchamos, de que todo fuera previsible, y todo incertidumbre, como está haciendo ahorita, incertidumbre, vaya, por los conflictos que mencioné yo y que agregó Paoli y los suyos. Pero no me la hagas, Lorenzo, porque sí hay un intermedio, ¿no? No queremos a un Trump que ahorita, bueno, ya parece ser que se resignó. Entonces, ese es el contexto que no queremos, o como dicen los clásicos, queremos certeza en las reglas e incertidumbre en el resultado, ¿no? Entonces, yo voy por ese intermedio, ¿sí? En donde no sepamos quién va a ganar, sea quien sea, de los partidos. Entonces, creo que eso es a lo que deberíamos de aspirar como democracia. Y cuando sacas al final el tema de lo de pluralismo, Lorenzo, yo sí tengo otra preocupación que creo que va a ser otro punto, aparte de lo de género, lo de reelección que mencionaba yo, que va a ser otro punto de conflicto, y es lo del porcentaje de sobrerepresentación. La ley dice que si sacas el 40%, nada más puedes tener 48% del Congreso, o sea, 8%. Y en esta ocasión, no te sé decir por qué, no me lo explico, hubo el doble de sobrerepresentación para Morena y supongo que el INE va a tomar manos en el asunto. Ese va a ser otro punto de conflicto y lleguemos bien y ya que se cuenten los votos, que no se desvíen recursos públicos y que en eso haya certidumbre, Lorenzo. Mira, lo puse en los extremos porque apenas estamos cambiando. Si el punto medio aristotélico que tú buscas y que todos buscamos, se daría con el paso del tiempo. No en este momento es casi imposible buscarlo, que pasemos del antiguo dominio, de que todo estaba bajo control, a esta etapa en que todavía no fragua el nuevo sistema. Es un punto, yo lo veo así, positivo, es un punto intermedio en donde el desastre no va a poder ser eterno, tiene que empezar a cuajar en algún momento. Ese es mi punto de vista optimista y que esto ya pasará. Cruz, que se vaya el diablo y venga Jesús. Bueno, creo que 10 segundos, Pauli. ¿Quieres decir? Pues nada más quería yo decir que solo toqué Morena y PAN, pero en los otros partidos también hay un desastre y también está habiendo graves dificultades para hacer coaliciones que no las hubo en veintitantos años.
Sí. Entonces sí, pues es de pronóstico reservado. Muy bien. Tenemos que irnos, regresamos en unos cuantos segundos. Espérenos, por favor. Vamos a tratar ahora un tema al que hemos bautizado como el maestro de la estafa. Esto refiriéndose a don Emilio Cebadúa, que no solo fue el colaborador más cercano de Rosario Robles en sus dos principales responsabilidades del gobierno federal, sino que antes había estado en muy diversas posiciones en las cuales fue dejando pues varias frustraciones importantes en el camino, entre ellas la suya propia cuando quiso ser gobernador. Y como el PRD no lo nombró gobernador, él había sido diputado del PRD y había sido pues una especie de representante virtual del PRD en el Consejo Federal Electoral entonces. Ahora había sido después el consentido de la maestra Elbester Gordillo. La maestra Esther Gordillo lo hizo presidente de la fundación del CENTE, una fundación muy importante que arrojaba muchos recursos para poder desarrollar ciertas cosas, y director de una revista donde las tesis educativas fundamentales de este sindicato se exponían. Ahora está, todavía no, hasta donde yo tengo información, todavía no está designado como testigo protegido, todavía no se le ha aceptado el criterio de oportunidad, pero se lo está ganando, y se lo está ganando a base de estar empujando nuevas noticias, nuevos indicios, nuevas tranzas que se hicieron con universidades públicas, lastimosamente, la mayor parte de ellas patito, pero alguna muy grande como la del Estado de México. Y esto pues es lo que yo les propongo que discutamos. El tema se relaciona con los otros que hemos tratado con el tema del ejército, porque las universidades también eran de las instituciones en donde se tenía, según las encuestas de opinión pública, una actitud positiva. En parte porque me acuerdo que en alguna conferencia señalaba yo que, bueno, porque el grueso de los mexicanos no conocían las universidades y entonces les daban el beneficio de la duda. Pero como sea, tenían una reputación positiva dentro de un conjunto de instituciones a cual más de desprestigiadas. Y ahora se toca también a otra área de la vida pública mexicana, las universidades, donde debe de estar, donde debe de primar la búsqueda de la verdad y cosas muy positivas. Resulta que también entran, igual que las otras instituciones, en el engranaje de la corrupción, y que algunas de ellas parecieran casi hechas para la corrupción. En particular esas que no son muy conocidas, que son pequeñitas, y en donde se va a la universidad para de ahí saltar a puestos en el sector público, después no se va para absorber o dar el conocimiento, la búsqueda desinteresada de la verdad, sino que son formas de ascenso político y que ahora se están viendo pues de una manera tan descarnada que estuvieron bien dispuestas a ser canales de la corrupción, a aceptar encargos, dineros, no se hacían los encargos, se hacía como que se hacían y ese dinero se iba a otra parte. Es un ejemplo más de una corrupción sistémica que ya había llegado, ¡pum!, al tope en el caso mexicano. ¿Qué no sería, Lorenzo, más bien alguna una corrupción sistémica que afectó a una franja de universidades públicas, pero otras no? Vamos,
Emilio Cebadúa fue profesor en el Colegio de México, ahí lo conocimos, lo tratamos. Era un colega, pues, que aceptaba las reglas del juego de la Academia Mexicana y en ningún momento durante su estancia en el colegio proyectó esa imagen de alguien tan ambicioso que lo único que le interesaba era el poder y el dinero. Y ahora lo que estamos enterándonos es que nunca queda claro de lo que él dice exactamente qué hacía él. Él aparece como un testigo, como en la literatura, una voz en off que va diciendo lo que pasa en la novela o en la historia, pero que él no se toca ni se mancha. Y lo que no queda en ningún momento claro cuál era su papel, si él obtenía alguna comisión, si todo lo hacía por altruismo y por obediencia a Rosario Robles, Elba Ester Gordillo. Lo desconocemos, pero en todo caso, sí, él fue un operador muy importante en un acto de corrupción que afectó a un buen número de universidades públicas. Y uno se pregunta allí, ¿qué tipo de institucionalidad tiene la Universidad Autónoma del Estado de México, por ejemplo, para permitir ese tipo de tranzas tan burdas, en el último de los casos, como las que se hicieron? ¿En qué momento van a rendir cuentas estas universidades? Él ya está en la cárcel en Hidalgo, uno de los artífices. En fin, es lamentable el personaje y la corrupción sistémica. Sí. Bueno, María Amparo, ¿quieres decir algo? Es bien complicado esto de introducir el principio de oportunidad, que al menos formalmente no lo habíamos visto en México, antes del caso Lozoya ahorita, que es el más sonado. Es difícil que Emilio Lozoya no estuviera involucrado, dado que era el oficial mayor, y pues tendría que haber firmado los recursos, al menos firmado los recursos, y aún si lo hizo por obediencia, pues eso no lo exime, porque siempre pues tenía la oportunidad de haber renunciado al cargo. Pero me quiero referir a esta facultad del Ministerio Público de no ejercitar la acción penal a cambio de, no perseguir ciertos delitos, a cambio de que se pueda allegarse de información de un delito mayor. Es finalmente una herramienta política y como tal, pues no está, creo yo, exenta de peligros. Platicaba hace unos días con un político colombiano que me decía que en el caso de Colombia se había vuelto pues ya una pachanga eso, porque todo mundo, con tal de que se le rebajara la pena o con tal de que no hubiera tal pena, pues se acogían a este criterio. Creo que lo vamos a tener que manejar con muchísimo cuidado, porque la estafa maestra involucra, no se nos olvide, a 9 dependencias y a más de 13 universidades públicas, y está más que documentado el fraude monumental que se hizo, aunque nunca se ha podido documentar claramente a dónde se fue ese dinero, ¿no? Se sabe, bueno, se dice que parte fue a las elecciones, otra parte debe haber ido a los bolsillos de los funcionarios en el sexenio anterior, pero creo que hay que tener mucho cuidado. Emilio Cebadúa la había librado hasta ahora, y viendo, supongo que lo de Lozoya, porque vivía tranquilo en Chiapas, ¿no? Ahora ha tenido que recurrir a esto porque ya se veía que se acercaba también para él la posibilidad de pues un juicio, ¿no? Entonces, Bueno, yo aguas creo con una herramienta. que tienes razón, María Amparo. Emilio Cebadúa, como ya lo apuntaba en otro sentido Sergio, pues es doctorado en Derecho en Harvard. Además, había hecho estudios en el Colegio de México que no eran de Derecho, supongo que era de Relaciones Internacionales o de Ciencia Política, no lo sé, eso lo saben ustedes mejor que yo. Pero es un hombre que tiene un manejo del derecho público en donde él estuvo intensamente incrustado en diversos organismos. También quisiera hacer un apuntamiento que
para variar, pues es de tipo legal, María Amparo, porque no habíamos tenido este tipo de casos, porque no existía en la legislación mexicana la posibilidad de tener la aplicación de un criterio de oportunidad, sino hasta el año 2019, en que se hizo una reforma al Código Federal de Procedimientos Penales y se aceptó estas dos figuras que están unidas, la del testigo protegido, aprovechando el criterio de oportunidad para obtener una información que pueda mostrar una enorme cantidad de responsables. Esta es la razón por la que no lo habíamos tenido en México, porque no existía la posibilidad. Es una legislación estadounidense que está en otros países también, en donde se les ha sacado un provecho bastante grande para poder inodar y juzgar a gente muy importante que no se hubiera podido de otra manera. Pero en fin, creo que estamos llegando al punto en que tenemos que despedirnos, pero eso le toca hacerlo a mi amigo don Sergio Aguayo. Pues sí, como se habrán dado cuenta, quien está físicamente en el canal es el que despide cada bloque, así nos lo indicaron. Nos vamos, gracias por acompañarnos esta noche.